Muy buenas noches, mi pastor, mi pastora, ¿cómo se encuentra? Buenas Buenas noches, Marco. noches, Dios lo muy bien, bendiga. gracias a Dios. Bueno, empieza un nuevo proyecto de entrevistados y pues en estas quise que ustedes fueran los primeros. Pues esto va a ser de testimonio para muchas personas, para edificar la vida de muchas personas. Entonces les haré tres preguntas para sus vidas, de cómo fue sus inicios hasta su fin. Bueno, entonces empezamos. Primero por las damas, por favor. ¿Cómo era su vida en el pasado? Bueno, mi vida antes de conocer del Señor, eh, pues era una vida con muchos vacíos, con muchas soledades, con inseguridad. Yo viví, pues yo nunca viví con mi papá, entonces lo veía muy poco. Digamos que yo no tengo recuerdos en mi infancia, muchos recuerdos pues obviamente de haber compartido mucho tiempo con mi papá. Entonces pues obviamente eso fue creando muchas falencias y mucha soledad en mi vida. Vivía con mi mamá, soy hija única, y pues obviamente mi mamá trabajaba mucho, pues obviamente para sacar a su hija adelante. Venimos pues obviamente de una familia humilde, y pues obviamente el no crecer con mi papá, el no estar con una familia completa, pues obviamente creó muchos vacíos. Cuando yo llegué pues obviamente a la adolescencia, eh, mucha soledad, había momentos de tristeza. Yo no tenía un círculo social pues obviamente muy grande para compartir. Entonces hubo momentos hasta en los cuales pues obviamente pensé, venían a mi mente pensamientos de no seguir viviendo. Y así pues obviamente durante el tiempo antes de conocer al Señor fue pues obviamente una vida más que todo de soledad, de vacío, de orgullo, porque obviamente al no tener pues obviamente esa autoridad que es tu papá, entonces se creó en mí la autosuficiencia. Y cuando antes de llegar pues obviamente a los pies del Señor yo pensaba que pues obviamente mi vida era perfecta, que pues obviamente no había nada ni que cambiar, pero realmente había mucho dolor, mucho vacío, mucha inseguridad en mi corazón y muchas cosas que sanar. Buenas noches, Michael. Buenas noches a todos. Gracias por esta oportunidad. Te comento que vengo de una familia, pues en el caso del papá, un hombre con problemas de alcoholismo, adulterio, bueno, muchas cosas que solo trajeron dentro del hogar violencia, donde trajeron muchas necesidades financieras, muchos momentos donde habían muchos vacíos para cubrir lo más básico en una persona. Gracias a Dios nunca la alimento, pero pues sí había muchas falencias. Nos levantamos en un lugar, mi papá era, por debido a su tema, era muy inestable, él podía tener oportunidades de progresar, pero de un momento a otro cambiaba. Entonces todas esas cosas trabajan mucha inestabilidad, mucha frustración. Eso conllevó a que ese estado de violencia con mi mamá, con todo lo que generaba en la casa, en mi corazón empezase a generar rabia, resentimiento, violencia también, porque llegó al punto de que en mi corazón se generó tanto odio hacia mi papá que para mí era lo peor, para mí era la persona, por decirlo así, como mi peor enemigo quizás, porque pues veía como él de pronto le daba cariño, le daba aprecio a otras personas, pero en la casa no era así. Entonces todo esto empezó a generar en mí muchos vacíos. eh, También la falta de muchas cosas empieza a generarle a uno una baja autoestima que uno la puede contrarrestar con un orgullo, y en mí se empezó a generar un orgullo, autosuficiencia. Yo dije, yo voy a salir de esta, no me importa cómo sea. Entonces empecé a ser muy inquieto con negocios, a crear empresas, a crear negocios. eh, Tuve oportunidad de hacer dinero, pero también tuve unas quiebras muy fuertes.
donde realmente la quiebra más fuerte que tuve fue cuando me quedé realmente, no literal como dice el adagio popular, que me quedé con lo que tenía puesto. Algunos conocen ese testimonio, que después de una quiebra debiendo muchos millones, recibiendo amenazas por dinero, bueno, todo este tema, vivía en la casa de mis padres, pero pues yo tenía ya comodidades porque, lo que les digo, había en mí tantos vacíos que a mí me gustaba vestirme bien, vestirme porque tenía una falencia en mi carácter que me gustaba aparentar o proyectarme ser alguien importante. Y se generó un incendio que lo perdí totalmente todo. Yo siempre cuento esta historia para glorificar a Dios. Me quedé con un jean, en esa época era de moda las botas tejanas, un jean, las medias que tenía puesto, una camiseta, y ese fue con todo lo que me quedé. Y eso generó en mí querer ya decir, no quiero vivir más, ya estoy cansado, ya me sentía frustrado por estar perdiendo. Pero todo esto generó en mí, quizás en un momento de desesperación, ver hacia el cielo, porque pues tuve la fortuna que me empezaron a predicar desde que tenía más o menos 10, 11 años. Una amiga que es pastora en Cali, a quien aprecio, amo, porque esta mujer duró más de 17, 18 años orando por mí. Tanto así que el día que le dije que empecé a asistir a una iglesia, ella lloró de una manera tremenda. Yo decía, ¿esto qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Y en todo este proceso fue donde hemos podido ver cómo el Señor ha empezado a generar nuevas oportunidades. Bueno, grande. Podemos ver pues cómo puede ser nuestro pasado, pero quiero que me cuenten cómo llegaron a los pies del Señor. Bueno, en el caso mío, yo tuve una relación con mi esposa inicialmente, la conocí cuando ella tenía 18 años, estamos estudiando comercio internacional o negocios internacionales, y allí nos conocimos, tuvimos una relación de 5 años. Yo pues, debido a todas estas falencias que traía, caí mucho en el tema de alcohol, mucha promiscuidad, bueno, era una cosa loca. Mi vida, tenía un grupo de amigos, entre comillas, que todos los días bebíamos. Bueno, eso era una cosa de locos, nos movíamos en un mundo muy pesado. Y en ese proceso fue cuando pues seguí mi vida. Ella terminó la relación porque pues yo no era un hombre nada romántico, no era nada cariñoso, porque pues en mí había falencias, y yo pensaba con que estar con ella era, o sea, que yo estuviese con ella o ella conmigo, pues esa era la manera de amar, pero no había expresiones bonitas ni nada. En el proceso que ella ya terminó la relación fue cuando también tuve todo lo que ya les comenté anteriormente, en los problemas financieros, la pérdida de todo. Bueno, entró una crisis muy fuerte, pero en esa separación la palabra de Dios dice que Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Mi debilidad eran las mujeres, y Dios dio la gracia a una chica. Empecé una relación pues de aventura, pero ella me llevó a la casa a presentarme un día. En esta casa había el hermano de ella, el hermano mayor, empezó a conocer del Señor, no lleva mucho tiempo, pero era un apasionado. Me lo presentaron e inmediatamente me empezó a predicar. Inmediatamente esta gente reaccionó de una manera violenta porque no lo quería, le decían loco, fanático, váyase de acá. Pero cuando él me empezó a decir, yo me quedé mirándolo el primer día. Yo le dije, si él me está hablando a mí, si él me está predicando a mí, si a usted no le interesa, váyase, pero yo estoy hablando con él. Pero eso empezó a generar que él me empezara a predicarme todos los sábados, porque él solo iba los sábados a la casa de la mamá, porque él ya tenía su familia. Y
empezó a generar un hábito. Todos los sábados nos citábamos 10 de la noche, 10:30, nos daban las 3, 4 de la mañana, él predicándome, yo refutándole, bueno, pues también tratábamos otros temas. Y fueron muchos meses, yo creo que fueron como unos 3 meses en que él todos los sábados y me daba la palabra. Bueno, fue un tema muy bonito, pero eso también generó que toda la familia de él se convirtiera al Señor. Y fue cuando tuve la oportunidad de ir a un encuentro. Yo no, pues era tanta la dureza que él me llevó allá. Yo no sabía que iba, pero fui. Veía hombres quebrantados, pues mi naturaleza no era llorar. Entonces yo decía, estos manes, ¿qué les pasa? Deben ser que tienen una vida muy terrible, son muy malos, o no sé qué tendencias tengan, porque se abrazaban y pues yo nunca abrazaba porque no podía abrazar. Para mí eso era muy difícil. Cuando decían desen un abrazo, para mí no era fácil. Una de las cosas que fue muy difícil fue reconocer a Dios como papá, porque no tenía la imagen de un padre bueno, entre comillas. Y todo esto generó que a través de mi debilidad conociera al Señor. Un tiempo muy bonito, por la misericordia del Señor. Gracias al reconocimiento de Él, la relación con mi padre se restauró, la relación de mis papás también conocen de Dios, son entregados y ha sido una gran bendición. Bueno, yo llegué a los caminos del Señor por el que hoy es mi esposo. Como les contábamos, nosotros duramos una relación de 5 años y pues obviamente las cosas finalizaron por las falencias pues obviamente que teníamos cada uno de nosotros. Veníamos pues obviamente de 2 familias con muchas falencias en nuestro corazón, en nuestro carácter, y hoy decimos que si nosotros nos hubiéramos casado en ese momento, yo creo que pues obviamente nuestra relación, nuestro matrimonio no sería. Entonces tuvimos que pasar pues obviamente por ese proceso de la separación, 2 años, y fue pues obviamente cuando mi esposo conoció del Señor, cuando él también le pidió una palabra al Señor, pues para ver si continuaba con la relación pues obviamente que tenía con esta chica que pues a través del hermano de ella conoció del Señor. Y pues el Señor le confirmó en la palabra pues que ella no era, y todo lo organiza el Señor. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y a través de algo que pensábamos pues que nunca íbamos a volver, comenzamos nuevamente a hablarnos, comenzamos pues obviamente pues a comunicarnos. Y una vez pues obviamente yo fui a un recibimiento, a mí me invitó un amigo de él a que fuera al recibimiento de un encuentro. Entonces pues yo fui, me pareció pues obviamente muy bonito, y ya después me invitaron a la primera célula. En esa primera célula y bueno, las siguientes que hubo, pues obviamente comencé a conocer del Señor. Yo duré como unos 6, 8 meses para ir a un encuentro, porque pues obviamente había muchas cosas en mí que yo decía, no, pero yo de pronto no tengo pues como muchas cosas en mí que tenga que transformar, pero era pues obviamente el orgullo, las falencias que obviamente habían en mi vida y en mi carácter y en mi corazón, pues obviamente lo que hace que uno se resista de pronto a entender qué es lo que quiere el Señor, que es transformar nuestras vidas. Posteriormente, cuando fui después de ese tiempo a un encuentro y pude verdaderamente entender la relación con ese Padre Celestial, porque como la figura de mi Padre terrenal, pues no la había tenido, también me costaba creer verdaderamente. Hablábamos de un Dios, pero de pronto un Dios que para mí era lejano, o que simplemente uno decía Dios en los momentos de dificultad, pero no tener esa relación siempre con el Señor. Entonces fue cuando comencé pues obviamente todo ese caminar y ese proceso en el Señor, y sabemos que obviamente Él fue restaurando en cada uno de nosotros esas áreas que tenían que ser restauradas. Digamos que yo pues le doy gracias al Señor que de pronto, como lo decía Juan, de pronto él tuvo una vida de trago, una vida obviamente donde se movieron muchas cosas. El Señor a mí me guardó de muchas situaciones
De pronto, gracias a Dios, no tuve que vivir muchas cosas fuertes, pero sí, pues obviamente había que procesar mi carácter, había que procesar el orgullo, había que procesar muchas situaciones en mi vida que hasta que realmente pude conocerlo a él y pude entender lo que él tenía que transformar y que me determiné pues obviamente a que lo hiciera, porque si realmente uno no se determina pues obviamente a que Dios obre en uno, pues nada puede suceder. Wow, tremendo cómo Dios puede cambiar la vida de una persona, de cómo hace su llamado, ese llamado especial que nos tiene a todos. Pues Él tiene diferentes maneras de tratar con cada uno de nosotros, diferentes llamados. Y eso es lo que lo hace especial a Dios, de que Él trata con nosotros de la manera en que nosotros pues necesitamos ser tratados. Bueno, entonces seguimos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo han visto el respaldo de Dios en sus vidas? Pues Michael, definitivamente es absoluto. Como conocen la historia, yo llegué en un estado de quiebra. Pues hubo una quiebra emocional, estaba la quiebra financiera, que para mí pues, fue también muy traumático. En ese mismo instante también hubo la separación de mis padres por temas muy difíciles. Bueno, se vino un sinnúmero de cosas. Realmente yo puedo decir que por la misericordia del Señor empecé desde ceros. Empecé a valorar que eran 1.000 pesos. Dios me enseñó a valorar esas pequeñas cosas, porque a veces uno pierde de vista valorar lo pequeño. Entonces, en todo ese proceso, realmente empecé los caminos del Señor porque trajo algo muy especial y que eso no tiene ningún precio. Yo realmente estoy en los caminos del Señor por algo, porque a pesar de la desesperación, porque a pesar de todo, Él regaló algo muy especial y se llama paz. Paz. Y la verdad, en esa paz, eso no tiene ningún precio. Dios me llevó a entender eso, porque a pesar de todas mis dificultades, yo buscaba a Dios de una u otra manera. Yo caí mucho en temas de ocultismo muy fuerte. Bueno, un sinnúmero de cosas. Yo, promiscuidad, adicciones, ocultismo, resentimientos, bueno, un sinnúmero de cosas que no me dejaban vivir en paz. Cuando conocí al Señor, Él trajo eso. Y para mí lo más valioso, y aún le doy gracias a Dios porque cada día veo y siento que estoy más en paz. Después de eso, pues el respaldo lo hemos visto en todo. Pues de esas quiebras hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros financieros, nos ha entregado muchas cosas que, aunque de pronto uno lo soñaba, lo veía imposible, pero el Señor se ha encargado de hacer milagros, bienestar como familia, y lo más importante que yo recalco, más que el dinero, más que todas las otras cosas que puedan entregarnos, es primero el hogar, la relación de pareja. La verdad, siempre hablamos con mi esposa que si no hubiéramos conocido al Señor y quizás nos hubiéramos casado, no hubiéramos durado mucho tiempo, pero el Señor nos ha enseñado a prosperar en la relación. Y pues viene lo más importante también, que son las hijas. Tenemos 2 niñas, pero lo más hermoso de que nos sentimos muy bendecidos y prosperados es ver que ellas tienen en su corazón y en sus sueños servirle a Dios. Tienen 14 y 15 años y como muchos la conocen o las conocen, son apasionadas por el Señor. Son chicas que les sirven a Dios, invitan, evangelizan, y así sean pequeñas, ellas tienen esa pasión por el Señor. Buscarle de mañana, hacen sus devocionales y, o sea, son muy diferentes. La verdad que levantar hijos en Cristo son muy diferentes. Y pues lo otro que viene también es el tema de ministerio, de ver cómo Dios, nosotros trabajamos, pero en nuestra pasión está el servirle al Señor. Y hemos visto cómo Dios nos respalda en el sentido de ver a la gente que llega a los pies del Señor, que llegan
sus matrimonios destruidos y el Señor los restaura, que vemos que llegan con enfermedad y Dios los sana. Hemos visto milagros de personas ya desahuciadas con SIDA y el Señor los sana. Hemos visto hogares que ya no dan un peso nadie y realmente ya están a separarse. Hemos tenido testimonios que ya están en el día de separación, pero Dios hace el milagro. Mujeres que no podían tener hijos han podido tener esa bonita experiencia de ser madres, en la enfermedad financiera, bueno, en un sinnúmero de cosas que uno dice, wow, Señor, definitivamente tú eres real, tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, y tú eres el Dios todopoderoso. Entonces, si lo vamos a ver, siempre hemos visto el respaldo del Señor por una sencilla razón, porque amamos al Señor y porque la verdad hemos visto cómo su palabra es verdad, y es verdad porque Él siempre va a respaldar su palabra, no importa quién seas tú, pero cuando tú crees, Él siempre respalda su palabra porque es la palabra de Él, no es mi palabra, no es la palabra de mi esposa, no es la palabra de Michael, sino es la palabra de Él. Y por eso cuando Jesús fue tentado, el Señor le dijo, escrito está, escrito está. Y cuando la palabra de Dios está escrita y tú la confiesas, se cumple. Sí, yo creo que hemos podido ver la misericordia del Señor, la gloria manifiesta del Señor en nuestras vidas, como dice mi esposo, en cada etapa, en cada área. Desde que un día decidimos, desde que Él un día pues obviamente puso sus ojos en nosotros y nosotros nos determinamos. Los procesos a veces no son fáciles, a veces tenemos que caminar por el desierto, pero ese desierto nos forma, en ese desierto crecemos, y a través de ese desierto es donde vemos esos milagros, porque si no pasamos por ese desierto, pues obviamente no podemos ser formados. Pero le damos muchas gracias al Señor porque desde que nosotros decidimos caminar con el Señor, Él nos ha respaldado, Él en sus promesas, en su tiempo nos las ha cumplido. Sé que aún faltan por cumplir más promesas, pero sabemos que su palabra en Él es sí, amén. Él nos ha respaldado, Él nos ha levantado. Han habido momentos y procesos obviamente fuertes, económicos, en el ministerio, bueno, en todas las áreas, pero es donde podemos ver el respaldo, el amor del Señor, cuando verdaderamente algo que nosotros siempre les recalcamos, les decimos a nuestros discípulos, el servicio al Señor. Esto no lo hacemos por un pago, por algo, no, sino solamente por el servicio al Señor, y vemos obviamente la magnificencia del Señor, todos esos testimonios que da ahorita mi esposo, de ver todas esas familias restauradas, las personas sanadas, corazones sanados, el que reciban un abrazo, el que reciban una llamada, el que se ore por ellas, todo eso es muy gratificante, y es ver cómo el Señor opera en cada una de las vidas. Y lo que decía mi esposo, el hogar que el Señor nos ha permitido tener, las hijas maravillosas que el Señor nos ha dado, porque han sido una bendición, porque cada día le damos gracias al Señor por sus vidas, por todo lo que ha hecho en ellas, y porque sabemos que hará grandes cosas en sus vidas, por tener personas tan lindas a nuestro lado, que son las personas que el Señor ha puesto en nuestro ministerio, porque son unas personas muy hermosas. Entonces, todo eso vemos que el servirle al Señor, que verdaderamente cuando tú le crees al Señor, el Señor obra, el Señor cumple sus promesas. Entonces, es todos los días, desde la hora que nos levantamos hasta que vamos a descansar, vemos la misericordia del Señor en cada una de nuestras vidas, y es determinarnos por Él. Tremendo testimonio. Como podemos ver, cómo Dios puede restaurar a una persona, cómo Dios puede restaurar una vida.
cómo Dios puede restaurar un matrimonio, pero es creyéndole a la palabra de Dios, porque muchas veces colocamos barreras de que Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere decir, te voy a bendecir, pero nosotros colocamos esa barrera diciendo, pero ¿cómo? Colocando pero es que eso, pero es que aquello, que es que no puedo por el trabajo. Dios tiene todo bajo control y Él siempre orará a favor suyo. Tal vez si ese trabajo en el cual está aquí no te da el tiempo para estar con Dios, Él te dará algo mejor. Y es eso, de entender de cómo Dios nos quiere decir, a qué nivel Dios nos quiere llevar. Pero es creyéndole la palabra, es obedeciendo y estando ahí en todo momento. Bueno, mis pastores, muchas gracias por este tiempo. Verdaderamente que ha hablado mucho en sus vidas, de que verdaderamente podemos ver de que si hay un Dios, de que puede cambiarnos y de que puede restaurar vidas. Y muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros. No, Michael, gracias a ti, gracias por invitarnos. La verdad que estos espacios se hacen necesarios y de verdad que te bendecimos por lanzarte a hacer cosas diferentes, querer enseñarle a la gente lo que Dios puede hacer. Y en cuanto a lo que tú decías, es entender una cosa. La palabra de Dios está, Él da la promesa. El cómo no nos debe importar cómo, porque Dios lo hace, Él hace las cosas de una manera tan diferente a lo que nosotros creemos y por eso se llama un Dios de milagros. El milagro es aquello que parte de la nada, solo parte de Dios, pero en nuestra vida parte de la nada. ¿Cómo? Tranquilos, pero Dios es Dios de milagros. Entonces, Michael, te bendecimos, bendecimos esta idea de canal, que el Señor use este canal para que muchos vean la grandeza y la gloria del Señor. Hay muchos testimonios porque sé que de todas las personas, todos tienen un testimonio de poder y sabemos de que Dios va a usarte y va a usar este canal con bendición. Muchas gracias por tu invitación. Te bendecimos, bendecimos a cada persona que vea este video y que oramos para que cada palabra sea una palabra de edificación, de transformación y lo único que le dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y más a los que le recibieron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La verdad que recibir a Cristo, yo fui muy duro. Era prácticamente, digamos, creía en algo, pero no creía en Dios, creía más en la brujería y en estas cosas. Pero cuando empecé a creer en el Dios de poder y lo recibí en mi corazón, me dio el más grande regalo que se llama la paz interior. Eso no tiene ningún precio. Muchas bendiciones, Michael, y sabemos que todos esos testimonios, todo eso que se compartirá en este canal será de bendición para muchas personas, que en este momento están pasando situaciones fuertes, que se sienten solas, que se sienten tristes, acorraladas, van a encontrar a través de todos estos testimonios que verdaderamente hay ese Padre Celestial que los espera con sus brazos abiertos para poder recibirlos, para poder restaurar y sanar, y así como nos ha sanado a nosotros, nos ha restaurado, nos ha levantado, el Señor todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Y muchas bendiciones.